es no temáis, no tengáis miedo, ¿no? Porque ante la intervención de Dios somos así de... Hombre, es verdad que Dios es Dios y su grandeza nos estremece, ¿no? Nos cuestiona, nos puede de alguna manera sacudir. Encontrarte con Dios siempre te sacude porque es muy grande, ¿no? Es Dios. Entonces, el primer sentimiento, que a mí me consuela cuando lo leo en el pasaje de la Anunciación, que la Virgen, que era la llena de gracia y vivía, pues, como solamente ella podía vivir, de unida al Señor, cuando aparece una intervención divina extraordinaria en su vida, como es el caso de la Anunciación, cuando aparece el ángel y le anuncia el plan de Dios y le pide si acepta o no acepta, pues ella se turba, nos lo dice el Evangelio, y el ángel le dice: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Con esto quiero decir que si ella se asustó, pues no pasa nada porque nos asustemos todos, ¿no? Lo malo del tema no es asustarse, sino coger la Biblia de Dios porque nos hemos asustado, ¿no? Y si te he visto no me acuerdo cómo has sucedido hoy. Y eso que no sabía de qué iba a hablar. Pero... Y hay otro pasaje que a mí siempre me ha impresionado mucho, que es el que quiero leer ahora y comentar después, en que no es un ángel, sino es Jesús mismo el que dice: no temáis, no tengáis miedo. Y después pues nos lo ha repetido el Señor pues muchas veces, nos lo repitió al inicio del pontificado de Juan Pablo II, con aquel famoso: no tengáis miedo, a abrir de par en par las puertas a Cristo. Y es algo que nos siguen repitiendo nuestros pastores, nos sigue repitiendo el Papa Francisco, y nos lo seguirán repitiendo siempre porque nosotros seguimos teniendo miedo. Entonces, pues forma parte de nuestra condición humana y tener miedo, y también forma parte del plan del Señor enviarnos pastores, enviarnos mensajeros que nos digan que no tengamos miedo. Entonces, leo el pasaje, ¿no? Es del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22 y siguientes. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras se despedía de la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: ánimo, que soy yo, no temáis. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir donde ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y como comenzara a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiéndole la mano, le agarró y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y amainó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Bueno, pues es un pasaje que ya lo hemos oído todos muchas veces, ¿no? Y si lo lees y lo lees, pues encuentras como muchos detalles, ¿no? Una de las cosas más bonitas que encuentro en este pasaje es que después de haber hecho un milagro, que acababa de multiplicar los panes y los peces, Jesús manda a los apóstoles a su trabajo, que es pescar, ¿no? Y pescar por la noche. Entonces ellos se van a pescar y él se queda despidiendo a la gente. No se marcha y dice: ah, que os quedéis, yo os he dado de comer y dejadme en paz, sino que me imagino que después de comer, pues uno le contaría una cosa, el otro la otra, el otro me pasa esto, el otro cúrame, cada uno le iría a contar aquel jabalí tan bueno que encima les había dado de comer, pues sus necesidades, sus problemas, sus penurias. Y Jesús se queda allí escuchándoles, ¿no? Y después de terminar de escuchar a la gente y de atender a la gente, se retira, como hacía muchas noches, a orar. Y a mí un detalle que me encanta, que es que el problema es que se nos olvida que es real, que todo esto
Porque el Evangelio no apunta así, o sea, todo lo que nos cuenta es para que tengamos en cuenta las cosas, ¿no? Y cuando nos manda a nuestro trabajo, a nuestro ministerio, a nuestras cosas, Él no se cruza de brazos y dice a ti me las de todas, sino que Él está pendiente, Él está orando. Normalmente está ahí en el sagrario, nos lo ha prometido, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y está velando. Jesús estaba velando, ellos estaban pescando. Dice que distaba de la orilla de la barca muchos estadios, o sea, estaban bastante adentrados en el lago, y Él estaba orando en tierra firme. Y desde donde estaba orando, Él no está con el Padre en el séptimo cielo y al margen de lo que están haciendo sus amigos. O sea, Él está con el Padre, Jesús está con el Padre, pero tiene el corazón velando, pendiente de sus amigos. No les ha mandado ahí en medio del lago y a ellos las compongáis, sino que aunque no está físicamente con ellos, está cuidando de ellos desde esa oración, ¿no? Entonces, claro, cuando está velando, y Jesús nos está velando siempre, que a mí se me hace pensar mucho lo que nos cuesta a nosotras velarle a Él, eso que nos lo ha pedido, ¿no? Porque en Getsemaní lo pide, velar y orar. Y ayer leíamos la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias y también termina diciendo velar y orar. O sea, lo del velar y orar nos lo repite muchas veces y aún así todo nos cuesta, se nos olvida, se nos va a la especie y nos distraemos. Bueno, pues aunque nosotros nos distraemos de Él, Él no se distrae de nosotros, ¿no? Y Él está ahí orando al Padre, está con el Padre, porque Él siempre está con el Padre en las cosas del Padre, pero está pendiente de dónde están sus amigos, de dónde están sus discípulos, de lo que les está pasando. Y entonces se da cuenta de que están en medio de una tempestad, de que están todos descendolados, porque aquí debe de ser complicado cuando el mar aquel se embravece, por lo que me han contado, que yo no lo he visto, pero deben de ser unas tempestades, o sea, no cualquier cosa, sino que aquí debe ser interesante, emocionante, ¿no? Y ve que lo están pasando mal, ¿y qué hace el corazón de Jesús? Lo que le pide el corazón es inmediatamente ir al encuentro de ellos, estar con ellos, ayudarles, ¿no? Y entonces se va hacia ellos y Jesús lo más normal del mundo empieza a caminar sobre el agua, que es la vía más corta. Y me dijo, pues el monte y ponerse a remar para allá, pues encima del agua, que las emergencias son emergencias, ¿no? Y tenía que llegar un poco. Entonces, por encima del agua yo más rápido. Llega. Y luego, pues las cosas, porque somos así de incoherentes y de raritos. O sea, estaban en medio de una tempestad horrorosa, que se podían jugar la vida, que se la estaban jugando, que les podía pasar de todo. Y allí me los puedo imaginar todos afanosos, intentando manejar la barquilla aquella en medio de aquella zozobra y de aquella tempestad, pero todo el mundo relativamente tranquilo, porque lo que pasaba era relativamente normal, la tempestad pues bien. Claro, de repente ven llegar a Jesús y se ponen a gritar como histéricos, ¿no? ¡Fantasma, un fantasma! Yo puedo imaginar las escena, todos de los nervios ya no les importaba ni los truenos, ni las olas, ni lo que pasara, sino que un fantasma. Y muchas veces en la vida somos así de incoherentes, o sea, ante los peligros reales, como es la tempestad, que nos estamos jugando el tipo, no gritamos, más o menos mantenemos la calma. Pero si se acerca el Señor a nosotros, sobre todo si se acerca de una manera un poco excepcional, un poco extraordinaria, todo el mundo de los nervios y diciendo que viene un fantasma, ¿no? Que viene un fantasma, entonces gritamos por lo que no hay que gritar, nos asustamos por lo que no hay que asustarse, que es Dios y su gracia. Y luego, por lo que de verdad hay que asustarse y preocuparse, pues más o menos vamos capeando el temporal, nunca mejor dicho, con cierto sosiego y cierta calma, ¿no? Y bueno, ¿por qué tenemos miedo? ¿No? Empiezas a decir, bueno, el miedo es un mal rollo, efectivamente. El miedo es una cosa que es subjetiva, no es algo que podamos sentir ni encerrar así, ¿no? Es algo, un sentimiento subjetivo que de alguna manera a todos nos afecta. Que no es ni bueno ni malo, porque todo el mundo ha tenido miedo en algún momento de su vida. Jesús tuvo miedo, ¿no? O sea, Jesús ante la muerte, lo dice claramente el Evangelio, sintió pavor, que es la expresión máxima del miedo, y angustia. O sea, en el Getsemaní sintió miedo. Luego, el miedo en sí no es ni bueno ni malo, es parte de la condición humana, tener miedo. Y el que no tenga miedo nunca en su vida, pues es que no está bien aquí, tiene algo que no le funciona correctamente, porque lo normal es que ante ciertas cosas sintamos temor. El problema no es sentir temor, el problema es que el temor, el miedo llegue a enseñorearse de nuestra vida, ¿no? De nuestra voluntad, y nos ate, y nos condicione, y nos paralice. Y no nos deje vivir, no nos deje ser personas. Entonces, cuando ya el miedo se torna de verdad enemigo. Incluso el miedo a veces puede ser bueno, porque si es un miedo bien controlado,
te puede llevar a actuar con cautela y pisar los callos sin detener la gata. Claro, sí, porque hay gente que como no tiene miedo a nada, va, entra por el mundo como un elefante en cacharrería, plum, 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 y el que se lo mete por el camino, pues murió por el camino, pues murió, lo sentimos, porque como él es así, no tiene miedo a nada, rum, ¿no? Y yo os digo también, esto es un paréntesis, ¿no? La experiencia de mi vida, que esas personas que te dicen, yo no tengo miedo a nada, tienen miedo a hacer cosas. Lo que pasa es que una de las reacciones también típicas del miedo es la bravuconería, ¿no? No, si yo no tengo miedo a nada, y luego les haces así, pim, si encuentras el punto, les haces así, pum, y se caen, ¿no? Se les cae todo y se caen inmediatamente para hasta arriba. Decir que no tenemos miedo a nada es absurdo, porque además es mentira. Como os he dicho, todos tenemos miedo a algo, ¿no? La cuestión es eso, que el miedo no nos ofusque de tal manera que perdamos la serenidad pues, para ver la vida como es y que perdamos la perspectiva real de las cosas, ¿no? Entonces, una dosis razonable de miedo puede ser buena para no meter mucho la pata en la vida, para no hacer muchas barbaridades, pero solo razonable. O sea, tampoco hay que pasarse, porque hay gente que es tan prudente y que hace las cosas tan bien y tiene tanto miedo a todo que nunca da un paso y dice así, sin atreverse a mover ni a la derecha ni a la izquierda, y eso pues tampoco es, ¿no? Y como os digo, es muy humano tener miedo. Ahora, ¿a qué tenemos miedo? Pues a muchas cosas, pero yo creo que principalmente hay dos cosas en la vida que a todos nos dan mucho miedo, ¿no? Que es el sufrimiento. Todos tenemos miedo al sufrimiento, miedo a sufrir. Nadie quiere sufrir si está en su sano juicio, también de la cabeza. En principio así, porque si nadie quiere sufrir. Y otra cosa que nos da muchísimo miedo es la muerte. Y entonces, pues las dos cosas subimos como de la peste. Y hay gente que te la encuentras tan irracional que dice, no, si yo no quiero sufrir, es que yo no quiero sufrir. Y yo cuando me encuentro personas así, que me las he encontrado y me las sigo encontrando, digo, uy, esta bueno, tiene crudo. O sea, eso de no quiero sufrir, que es chica, pisa el suelo, porque en esta vida de una manera o de otra, por una razón o por otra, vas a sufrir porque es que es irremediable, o sea, es algo que va unido a la condición humana. Entonces, pasar por este mundo sin sufrir no se ha inventado. No, es inevitable. Y pasar por este mundo sin morirse tampoco se ha inventado. O sea, aquí, ¿qué nos va a pasar? No tengo ni idea, pero que nos vamos a morir es lo único seguro que tenemos todos. Yo no sé cuántos años voy a vivir, hombre, imagínate que voy a hacer de mi vida, no, me imagino que seguiré siendo monja y esas cosas, no más o menos por donde voy, pero que muchas veces uno llega a un punto en la vida y dice, yo no sé si voy a estar aquí el año que viene, yo no sé si voy a hacer este viaje, yo no sé si voy a conseguir acabar estos estudios, si voy a trabajar en esto, si me voy a casar, si voy a tener hijos, todo eso puede ser que sí, puede ser que no. Pero que me voy a morir es fijo. ¿Cuándo, cómo y en qué circunstancias? Eso ya es otra cuestión y yo no lo sé y claro, solo Dios lo sabe, ¿no? Pero que a todos nos va a llegar el momento de la muerte es la única realidad que tenemos segura en esta vida. Entonces, pretender no aceptar la muerte y vivir muerto de miedo, pues también es una actitud bastante poco madura y bastante poco lógica. O sea, yo no digo que haya que vivir obsesionados con la muerte, no. Tampoco digo que la muerte nos tenga que parecer una cosa encantadora y atractiva, porque a mí no me parece. Yo la muerte, pues sé que es algo que me estoy diciendo que me va a llegar en un momento dado de la vida. No puedo decir que le tenga mucho miedo, pues porque el Señor me ha concedido el don de conocerle y sé que después de la muerte me voy a encontrar con Él. No sé cómo, pero lo creo firmemente, entonces eso me da paz, me da serenidad. Pero sí que es verdad que cuando tú miras la muerte de cerca, pues no deja de ser algo que te infunde un gran respeto, entre otras cosas porque es algo desconocido, ¿no? Es algo que es real, pero no deja de ser un paso impresionante, es algo desconocido. Entonces, bueno, pues yo le doy muchas gracias al Señor por el don de la fe, como os digo, porque sé que dentro de todo, cuando me llega la hora de la muerte, si es que Dios me da tiempo a que me entere y no me da un patatús que me dé prisa de repente, como pasa a veces también, pues creo que con su gracia seré capaz de aceptarla y mirarla serenamente, pero no dejas de mirarla con respeto porque es algo desconocido, es algo misterioso, ¿no? La muerte es algo misterioso, pero vamos, en cualquier caso es real. Entonces no hay que tener un miedo irracional, pero sí que tenemos que tener una perspectiva clara y saber que todos vamos caminando hacia ahí, que estamos aquí de paso, que nuestro destino es eterno, nuestro destino es estar con el Señor una eternidad gozosa y feliz,
y que esa perspectiva de eternidad no la podemos perder, pero lo que sí es cierto es que mientras estemos aquí, siempre el miedo a la muerte nos puede asaltar. Y repito, que dentro de unos parámetros normales es normal, pero tampoco puede ser ahí un miedo irracional, ¿no? Y os digo todo esto porque además hace muy poco tiempo me tengo una experiencia que no he tenido así ocasión mucho de comentarla con nadie, salvo con la madre superiora un poco. Y es que yo nunca había estado en un tanatorio, hasta hace poco, ¿no? Por circunstancias externas. Y me ha llamado muchísimo la atención el tinglado que se ha montado alrededor de la muerte para que no pensemos en ella. Tú vas al tanatorio y aquello es, y yo decía, vamos a ver, ¿dónde estoy? ¿En un tanatorio o en el RIT? Porque el hijo era súper lujoso, nos ofrece, o sea, nada, llega a hacerse en caramelos y yo decía, ¿cómo que caramelos? Vamos a ver. Sí, o sea, yo decía, bueno, aquí venimos porque el señor que se ha muerto y vamos a rezar por él y acompañar a su familia y tal y cual, pero no sé, efectivamente, o sea, pero así como que ofrezcan caramelos, bueno, ya llegamos al sitio en cuestión donde estaba el difunto con su familia y tal y cual. Y claro, aquello era lo primero que entró en mi amaneció y digo, ¿esto qué es? Encuentro una barra con el café, el té, la leche, las pastitas, el no sé qué, y decía, pero vamos a ver, sí o no, o sea, os lo digo que es real. Y por último llega una sobrina, una hija del difunto y me dice que me han venido a preguntar lo que me voy a descolocar, que esta tarde vamos a celebrar la misa de cuerpo y sepulto. Digo, sí, que si queremos música clásica, que si queremos jazz, digo, ¿cómo que jazz? O que si queremos no sé qué, digo, mira, diles que se vayan por un tubo y que en la misa ya cantaremos lo que podamos. Tenía yo ahí una guitarra y que nos dejen en paz. Digo, ¿cómo que jazz? Digo, no nos faltaba más que, os imagináis, ¿no? Ahí cantando un blues con el muerto de todo el pobre sentido. Esto es una broma, o sea, no lo podía creer. Y luego pues todo como súper lujoso y todo como muy confortable y tal. Y yo decía, pero vamos acá. Yo de vez en cuando me asomaba y miraba al muerto, digo, sí, estamos con el muerto en el tanatorio, porque me llamó mucho la atención la cultura que vivimos, que ni siquiera en un momento así te dejan mirar la muerte de frente a frente, porque pues efectivamente yo veía el féretro con aquel cadáver y bueno, pues cuando lo miras y lo contemplas dices, bueno, pues efectivamente se ha encontrado con el Señor, estamos aquí de paso, toda esa serie de reflexiones que te vienen ante la muerte. Pues es que en el tanatorio no te dejan que pienses nada de eso, te dan café, te dan pastitas, te dan caramelos, o sea, todo era como para que tú en ningún momento te pares a pensar en la realidad de esta vida que es la muerte, ¿no? Y por supuesto, allí nadie se preocupa de rezar ni de cosa parecida. Sí, si tú te ponías a rezar no te decían que no rezaras, pero vamos, que si ponías jazz o bailabas, les daba igual, les daba totalmente igual y decía, vamos a ver. Estamos ante un hermano que se ha separado físicamente de nosotros, que se ha ido a la casa del Padre y estamos viviendo este momento desde la fe y con serenidad, efectivamente, pero ya el resto del tinglado como que no... Lo de las flores lo entendía, porque las flores sí, ya lo de los caramelos, yo decía, vamos a ver, porque además las flores son un homenaje de cariño al difunto, pero los caramelos ya para que estaban vivos y más las pastitas, más y ya, claro, yo observé que se acercaban muchas personas a dar el pésame y como es normal, pues nos hablaban más, nos menos, pero al final todos tomando un cafecito en círculos. Y el muerto a un lado. Porque además aquí está preparado para que haya un salón muy grande, en otra salita está el muerto con su... Y luego la gente, pues claro, un cafecito, el té, tomar la leche, no sé qué, y yo decía, vamos a ver, ¿de qué estamos? ¿De muerto o de perendola? Porque, o sea, yo llegaba a un momento en que yo decía, y me hizo pensar mucho, porque digo, efectivamente estamos en un mundo que nos quiere alejar de Dios en todo y al alejar, el no dejarnos pensar en la muerte, en lo trascendente, en lo que viene después, pues es un signo de la cultura en que vivimos, ¿no? O sea, no se piensa en la muerte, estamos aquí, los que estamos aquí comemos, dormimos, cantamos, bailamos, porque lo del jazz me llegó a alma, de verdad. Yo decía, pero bueno, y me hizo pensar mucho, y os lo digo porque digo, ¿de qué modo la muerte nos aterra que la maquillamos? O sea, convertimos morirse en un acto social. Porque yo decía, aquí porque no hay bebé, pero podía ser un bautizo, daba igual, o sea, no había una gran diferencia, porque además el muerto se deja aparte, o sea, si tú entrabas a ver muerto, entrabas a ver muerto, pero si no, no le veías por ningún sitio. Y claro, yo entonces me sentía tan rara que yo dije, yo así, decía, ¿yo qué pinto aquí? O sea, hubo un momento que me lo planteé muy seriamente, ¿no? Entonces yo dije, yo estoy aquí, cogí mi breviario
me puse a rezar, la sucesión conmigo, también rezábamos, digo, normal que alguien reza, rezamos por lo menos a alguien que rece, ¿no? Dábamos el oficio del día, rezamos el oficio de difuntos y luego pues yo de vez en cuando cantaba, ¿no? Entonces, como yo cantaba, cuando yo cantaba, los del café se paraban y se asomaban a ver quién cantaba. Entonces, era un poco como que de vez en cuando alguien se unía, ¿no? Pero sí que me hizo pensar mucho cómo nos cuesta enfrentarnos a lo que de verdad es real en la vida, ¿no? A las cosas serias que hay en la vida, siempre evitamos confrontar. Entonces, ante un cadáver, que es algo que sucede y no puedes deshacerte de él así como así, pues ante algo así, en vez de asumirlo y afrontarlo como es, lo volvemos un bonito. O sea, la cuestión es no enfrentarnos a la realidad, no hay más a una realidad que nos pueda tocar el corazón o que nos pueda remover. Y bueno, esto lo he dicho así entre paréntesis porque es algo que viví hace poco y que me ha impactado mucho, o sea, cómo desfiguramos las cosas y cómo las... Pues lo mismo que se envuelve la muerte bonito, se envuelve el pecado bonito. El pecado ya no existe, es una cosa antigua, obsoleta, el mal tampoco es eso, pues eso, todo como ambiguo, sin definir, nadie sabe llamar a las cosas por su nombre. Y claro, en medio de aquel contexto, no solamente no piensas en la muerte, sino que ni siquiera puedes llorar. No pega. A mí llorar entre pastitas, cada vez que se café con leche y digo, aquí esta gente dice llorar otro día, porque allí no se podía ni llorar, o sea, como que quedaba fatal. Y yo decía, bueno, pues... Pero sí que me impresionó mucho cómo el mundo desfigura hasta las cosas más graves, más serias, te las maquilla y te las presenta en bonito, ¿no? Con tal de no llamar a las cosas por su nombre. Y bueno, volviendo al tema, que yo, ya sabes que voy. ¿Por qué tenemos miedo? ¿No? ¿Y a qué tenemos miedo? Decíamos que principalmente al sufrimiento y a la muerte. Y el tener miedo a esas dos cosas también decíamos que es un poco inevitable, ¿no? Que forma parte de la condición humana. O sea, no es ninguna cosa rara que tengamos miedo al sufrimiento o que tengamos miedo a la muerte. Es relativamente lógico y normal. Lo único que cuando tú tienes fe, la perspectiva y el modo de sufrir varía, ¿no? O sea, sufrir es irremediable, pero el modo de sufrir, cuando se sufre desde la fe, cambia. Ante el sufrimiento siempre hay tres cosas que nos suceden. La primera es que nos turbamos, que muchas veces nos sentimos desgraciados ante el dolor, o sea, ante el dolor nos sentimos mal, nos sentimos desgraciados, nos turbamos, nos angustiamos y vivimos muchas veces como de uñas ante el sufrimiento porque no lo queremos aceptar, no lo queremos asumir. Entonces, como no queremos sufrir, sufrimos doblemente porque el hecho de rechazar el sufrimiento es un sufrimiento añadido. Entonces, el cristiano puede sufrir de una manera muy diferente. O sea, el sufrimiento es para un cristiano algo remediable en el sentido de que no sufre con desesperanza, no sufre con angustia, no sufre con turbación ni con ansiedad si acepta el sufrimiento desde la fe, ¿no? Es una manera de sufrir que efectivamente no nos hace insensibles, pero sí le da una perspectiva diferente. El cristiano es, en principio, señor de su dolor, no es un esclavo del mismo, ¿no? Y como es señor, pues lo acepta, lo asume y lo tiene como si dijéramos, a ver, con esto no digo que seamos Superman, sino que lo tenemos de alguna manera controlado, no es algo que nos desboca, que nos desborda y que nos descontrola del todo, sino que si lo asumes y lo aceptas en la fe, lo integras en tu vida y lo vives de una manera más seria, ¿no? ¿Cuál es el remedio para el miedo? Porque, bueno, yo no quiero tener miedo, yo no quiero que el miedo me paralice, ni que el miedo me angustie, ni que el miedo me destroce la vida y no me deje hacer lo que yo quiero hacer, no me deje ser yo misma. Pero, ¿qué remedio hay contra el miedo? Pues yo, pensándolo mucho, llegaba a la conclusión de que el único remedio que tenemos para el miedo es la confianza. O sea, no puedes hacer otra cosa más que confiar. Y ahí tenemos que hacer actuar la fe, ¿no? Si yo sé que de verdad Dios cuida de mí, Dios me lleva, como cantamos muchas veces, tatuada en la palma de su mano, pues tengo que fiarme de Él, de que Él va moviendo los hilos de mi vida y va procurando siempre mi bien, y si yo descanso en eso y me fío y me lo creo, el miedo baja bastantes decibelios. Porque
Vamos a ver, habéis visto, yo siempre utilizo las imágenes de los niños porque los niños son como los más transparentes y los más gráficos y los más auténticos. Los niños no maquinan, no calculan. A mí me ha pasado alguna vez, yo era pequeña y a mí me encantaba. Mi padre me cogía en brazos y me hacía lo típico, me zarandeaba y me decía, que te tiro, y yo me moría de risa, y cuanto más me zarandeaba y más alto, mejor me lo pasaba yo y más me reía. Y por más que me decía que te voy a tirar, que te tiro, y en la playa muchas veces me decía que te tiro al agua, yo me moría de risa porque estaba absolutamente segura y confiada de que no me iba a tirar. Entonces no tenía el menor miedo. A pesar de que me decía que te tiro, que te voy a tirar, yo me moría de risa y nada, cuanto más me zarandeara, más a gusto, más contenta, ¿no? Y luego he visto, pues es una historia que se repite en muchos niños, ¿no? Y te das cuenta y dices, ¿por qué el niño? Porque no tiene conocimiento de causa, porque es un inconsciente. No. En el fondo el niño está tan seguro de que ese ser que es su padre, que le tiene asido, por mucho que le zarandee, no le va a soltar, que no tiene el menor miedo. Si sospechara que le pueden soltar, pues sería de que se agarrara a su padre y diría, cuidado, no me sueltes, que me... Como no tiene conciencia, ni se le pasa por la mente que su padre le pueda soltar, no tiene miedo. Ninguno. Al contrario, una situación que podría causarle miedo, la disfruta, se lo pasa pipa y se muere de risa y a pata suelta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el antídoto contra el miedo? Pues la confianza. ¿Cómo podemos vencer el miedo natural a nuestra condición humana? Fiándonos de Dios, teniendo la seguridad de que nos tiene en sus brazos y no nos va a soltar. Por adversas que vengan las cosas, por difíciles que parezcan, aunque te veas en situaciones que no entiendo nada, que dices, no, esto no es que está mal, está lo siguiente, peor que mal. O sea, ya no se pueden poner las cosas peor, y aún así todo, tengo que seguir confiando en Dios, aunque todas las evidencias humanas sean contrarias. Pues sí, porque tú no tienes por qué entender lo que Dios está permitiendo en tu vida. Y el no entenderlo no significa que no te tengas que seguir fiando de Él. O sea, no entiendo nada de lo que estás haciendo conmigo. Siento temor, siento miedo, siento inseguridad, porque no entiendo. Y el no comprender una cosa nos produce desasosiego, nos turba, nos crea inseguridad, nos crea una cierta ansiedad, no sabes qué va a pasar, cómo se va a solucionar y ahora qué hago, ¿no? Empiezas a turbarte, a alterarte. Bien, hasta cierto punto eso es normal, porque si no seríamos un par de chocos con ojos, o sea, me da lo mismo, o sea, tengo cáncer, pero yo no me inmuto. No, hombre, tengo cáncer y tengo miedo, porque el cáncer es cáncer, es una enfermedad grave. Pero es un miedo dentro de los límites normales. No me destroza la vida, no me angustia del todo. ¿Por qué? Porque sé que aquel que permite que yo tenga ahora este cáncer me está cuidando y me va a seguir cuidando, aunque no entiendo por qué ha tenido que llegar este cáncer ahora mismo a mi vida. Porque me ha tronchado la vida, porque no puedo seguir haciendo mi vida habitual, porque ahora no sé qué va a pasar, porque además veo la muerte cerca, que no pensaba yo mucho en ella y ahora de momento la veo más cerca. Y entonces, ¿cómo puedo permanecer serena? ¿Cómo puedo vencer ese miedo? Pues solamente te queda una cosa, la confianza. Aunque no entiendo, yo sé que tú estás ahí conmigo, que me estás cuidando y que esto que no entiendo y no tengo por qué entender es un mal aparente para mí, pero en el fondo tú vas a sacar el bien, ¿no? Porque claro, todos los problemas que tenemos es que queremos entender todo, controlar todo y que nos expliquen todo. Y mi experiencia vital, que no sé si hay una gran experta en esta vida, que ya voy teniendo unos añitos, mi experiencia me dice que pedirle muchas explicaciones a Dios no es buena idea. No, porque no te las va a dar. Primer punto, no se le dan muchas explicaciones. El Señor espera nuestra confianza, espera nuestra entrega. Porque claro, yo lo he trasladado muchas veces, ¿no? Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis, no? Bueno, pues si te fías de que te lo explica todo, pues lo mismo, no tiene ninguna gracia. El chiste está en que te fíes aunque no entiendas. Si te lo explican todo y lo controlas todo y lo entiendes todo, pues simplemente lo entiendes, lo controlas. No te estás fiando de nadie, está claro y es evidente. La confianza está en esperar, en tener
fe, la confianza no es otra cosa que la fe revestida de amor. O sea, yo creo en el Señor, pero no simplemente creo en Él con la cabeza. La confianza no está aquí, la confianza está aquí, ¿no? Es una confianza llena de amor, impregnada de amor. Los niños no tienen fe en sus padres, confían en ellos. Pero tampoco es una confianza consciente, porque tú le dices a un niño que confía en su padre y el niño que dice, ¿de qué me habla? No sabe qué es eso, ¿no? Sino que es una actitud continua y natural en ellos. O sea, su actitud habitual y normal es vivir despreocupados porque sus padres se ocupan. O sea, la confianza es eso, no hace falta que yo vaya diciendo abortos y confianza en Dios. Señor, yo confío en ti, dirá el Señor, vale, me alegro tanto. No, o sea, no se trata de hacer actos de confianza. Se trata de vivir habitualmente en esa confianza. Y yo creo que esa es la única manera, a mí por lo menos no se me ocurre otra, de vencer el miedo. Si a alguien se le ocurre algo más, alguna manera, porque me estamos cruzando el magín bastante y no he encontrado una fórmula para vencer el miedo que la confianza, ¿no? Entonces yo me fío del Señor y me fío de lo que hace conmigo, aunque no entienda. Y ya está. Entonces, si a alguien se le ocurre otra fórmula para vencer el miedo, que me avisen, porque yo cuando me entra el canquero, también me entra a veces, digo, bueno, corto la cabeza y digo, no voy a pensar, me fío, punto, ya está. Porque a veces se queda de un corte también sano, ¿no? Porque nuestra cabeza es muy peligrosa. Hay cabezas de personas que funcionan a miles de revoluciones por segundo y están manejadas totales todavía, claro, que no saben por dónde tiene la mano derecha. La cabeza hay que pararla. Porque el querer razonarlo todo, el querer raciocinarlo todo es una tentación contra cualquiera. Bueno, no es contra cualquiera, es peor que muchas tentaciones porque es muy sutil, ¿no? Así nos parece que la gente normal, la gente civilizada, la gente madura tiene que pensar y usar la cabeza. Hombre, sí, pero hasta cierto punto. A veces hay que aparcar la cabeza y decir simplemente, yo me fío de ti y como me fío de ti, te dejo que me lleves y ya está. Aunque muchas cosas no las entiendan. Y a veces, yo no digo que, yo no digo que sea malo siempre intentar razonar las cosas, ¿no? Tampoco tenemos que ser gente bruta en el sentido de adultos, ¿no? O sea, tenemos que dar un poco la razón de nuestra vida y de nuestra fe, ¿no? Y de nuestro planteamiento de, pues eso, por qué somos cristianos y por qué hemos decidido seguir a Jesús, ¿no? Porque hemos aceptado su llamada. Eso sí es importante. Pero tiene que haber un límite. O sea, hay un punto en que ya hay que dejar de razonar y hay que arrojarse. Y hay que fiarse. Porque por mucho que tú utilices la cabeza, el salto a la fe, la confianza, está muy por encima de nuestro intelecto. O sea, ya es algo que no tiene nada que ver con nuestra razón, ¿no? Ya entras en el terreno de lo de que es fiarse, lo que es lanzarse y lo que es dejar de tocar fondo y, o sea, hacer que, o sea, aquí ya no toco el fondo de la piscina y ¿cómo hago si no sé nadar? Pues hay que seguir, porque claro, mientras tú tocas el fondo de la piscina, cualquier tonto anda, ¿no? El lío es cuando ya no hay nada debajo y ¿cómo voy a flotar? Pues tengo que lanzarme y tengo que dejarme en él. Y lo que os decía al principio también es que una cierta cantidad de miedo está bien, está expresado, ¿no? Porque, claro, ser temerario es de, yo no tengo nada, no tengo miedo a nada, entonces nada, voy a, pues nada, por ejemplo, Pedro, en este pasaje, ¿no? Pues si eres tú, me encanta esto. Mándame ir sobre las aguas. El Señor le dice, pues, sí, claro que sí, yo tengo fe. Y entonces el otro sale tan decidido, sin usar dos dedos de frente, porque vamos, a mí dice el Señor, yo es que mi fe entiendo que es muy vacilante, ven a mí sobre las aguas y le digo, sigue viniendo tú para acá, que va a ser mejor, y en la barca hablamos, ¿no? Pero si eres tú, mándame ir aquí sobre las aguas y dices, bueno, pues tampoco hace falta ser tan extremoso, pero bueno, es que él era así, ¿no? Pedro era así, y a mí me encanta porque como muchas veces somos así de reflexivos y de, pues entonces él dice, mándame aquí, Señor, que ya le conoce y dice, como le lanza el órdago, y dice, pues venga, sí, venga, ven, y el otro sale y se viene a caminar. Y de repente, como Pedro era así, empieza a usar esto, después de, o sea, Pedro era de los que primero dispara y después apunta, ¿no? Entonces, después de disparar, dice, uy, si no he apuntado,
¿qué hago yo aquí pisando el agua? Y entonces me entra la razón, deja de confiar, empieza a pensar con nuestra razón humana y dice, ¿qué hago yo aquí pisando el agua? Para abajo, no socorro y tal, que me hago. Entonces el Señor, diciendo, le tiende la mano y venga, Pedro, ya. Pues, pero es que somos así, muchas veces, pues como no tenemos miedo a nada, creemos que no tener miedo es ser irreflexivos, ser totalmente, y tampoco es eso, es que son los dos extremos, ¿no? O te mueres de miedo y te paralizas y no mueves nada, o nada, te tiras de cabeza a todos sin medir las dificultades y cuando ya estás cayendo del trampolín y dices, uy, que no haya agua en la piscina, la torta es genial, ¿no? Pues es que a veces somos así. Y claro, la virtud está en el medio. O sea, ni estar todo el día midiendo al milímetro todo y tener todo bien calculado para movernos, porque entonces no te mueves nunca, ni lanzarte de cabeza sin medir si hay agua abajo. Te tiras de trampolín y de pronto por el camino te caes a la cuenta de que no haya agua en la piscina, ¿no? Y entonces ni lo uno ni lo otro. Lo que decíamos, que un miedo moderado es bueno y despreciar el miedo y decir, yo no tengo miedo a nada, pues tampoco es bueno porque no indica que de hecho, no sé dónde lo leí, pero vamos, es una cosa que se repite muchas veces, ¿no? Que tenemos que obrar con la razón correctamente iluminada por la fe, o sea que la cabeza hay que usarla, que la fe no suple la cabeza, tiene que estar el cerebro y capacidad de pensar para que la usemos, ¿no? Otra cosa es que no podemos hacer de nuestra cabeza nuestro Dios, nuestro único motivo, nuestra única ley, pero tampoco hay que desecharla, ¿no? Hay que usar la cabeza en su justa medida. Y una de las cosas que tenemos que tener cuidado que es que somos a veces tan juntos que tenemos pánico y pavor de las cosas, que no hay que tener miedo, que es lo que Dios quiere, lo que Dios nos pide. La voluntad de Dios nos suele dar a todos pavor. Todo el mundo habla de mil cosas menos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una cosa, es un tema tabú. Porque yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida, pero mejor que no me la cuente de momento, ¿vale? Lo que pueda suceder. Porque luego si me entero de algo que no me gusta, ¿qué hago? Le digo que no, que espere un poco, que ya veremos. Porque en esos casos pues hay así, ¿no? Y sin embargo, la voluntad de Dios, que es lo que no nos tendría que dar miedo, porque es lo que es seguro, que es bueno para nosotros y va a ser nuestra felicidad, nos da a favor, nadie quiere saber nada del tema. Y si alguien se entera por casualidad de la voluntad de Dios y dice que no se ha enterado, porque cada de pronto y ya para otra parte, ¿no? Porque no nos interesa. Y sin embargo, las cosas que de verdad nos tendrían que dar miedo, que es el mal, el estar alejados de Jesús, pues eso, los vientos, el oleaje, todo el follón que nos rodea, eso a los apóstoles les da miedo. Lo que les da miedo es ver a Jesús, ¿no? Encontrarse con Jesús es lo que nos da a todos. Porque ¿qué puede pasar si me encuentro con Él? Pues puede pasar muchas cosas, y yo no sé cuál es el plan que Dios puede tener para cada uno. Pero lo que sí sé fijo es que es bueno, ella no va a ser malo. Aunque te suponga renuncias, aunque te cueste, aunque haya veces que digan, mira, estoy hasta el gorro de ti y de tu plan. Con lo gusto que vivía yo antes, ¿no? Pues a veces también nos puede suceder que en determinados momentos estemos cansados, estemos hartos. Pero son momentos que pasan, son momentos fugaces. En el fondo, la alegría que se desprende de vivir en la voluntad de Dios no la vamos a encontrar en ningún otro sitio. La felicidad verdadera solamente la vamos a encontrar en la voluntad de Dios. Entonces es de tontos tener miedo a eso. Tengo miedo a ser feliz. No, yo quiero ser feliz, hombre. No voy a querer yo ser feliz. Pero esto de la voluntad de Dios, muy complicado. ¿Sabe Dios lo que nos puede pasar? ¿Sabe Dios lo que nos puede pedir? No. Yo, ¿cómo voy? Que voy bien. Si yo sí tengo fe, yo sí creo en Dios. Pero vamos, creo en Dios, voy a misa los domingos, hago unas cuantas cosas en la parroquia, voy a un campamento de verano, voy a los grupos de los sábados que luego no voy. Pero yo todo eso lo hago, pero de ahí a que la fe sea sustancial en mi vida y sea lo que rija toda mi vida, eso es ser extremoso. No, los extremos nunca son buenos. Hay que ser prudentes, comedidos. Hay que creer en Dios, pero dentro de unos límites, o sea, que no te complique la vida excesivamente, ¿no? Así es como la gente se plantea las cosas porque nos da miedo. Y sin embargo, la mediocridad, eso es normal, todo el mundo es mediocre. Perder el tiempo, bueno, hombre,
Si solamente tengo 30 años, hasta los 60 o los 70 que me muera, o que me pueda empezar a ponerme para morir, y dices, bueno, ¿quién te ha contado a ti que no te vas a morir mañana por la mañana, no? Dice, no, hombre, si solo tengo 30 años. A lo mejor Dios me está pidiendo algo, pero mira, tiempo habrá. Que espere un poco, que total, Él está en la eternidad que nos da. Día más, día menos, ya lo dice la Escritura, que 1000 años en su presencia son un año que pasó, pues que espere un poco, que no pasa nada. Y es, o sea, te quedas pasmada de las insensateces que te dicen a veces las personas, porque son insensateces que son las que de verdad te dan miedo. A mí me dan miedo oírlas decir, porque digo, es que no se están enterando de nada y la torta va a ser monumental, porque luego van contra la pared, ¡pum! Dicen, pero es que ahí había una pared, que hombre, si te lo está diciendo el Señor, ¿no? Que cuando ya se topa contra la pared, pues mira, es verdad, tenía razón, hay gente que es así, ¿no? Y somos así de absurdos. Nos da miedo lo que no nos tiene que dar miedo, que es Dios y su voluntad, que es lo que nos va a hacer de verdad la felicidad y la plenitud, y lo que nos tiene que aterrar, que es malgastar nuestra vida, malgastar nuestro tiempo, darle la espalda al Señor, coger caminos equivocados que a veces nos llevan a cosas tremendas, a situaciones irreversibles que no tienen remedio. Eso no nos da miedo, porque eso es normal. Y encima, si me apuran, nos ponemos chuletas, porque es ir de maduros por la vida. O sea, porque claro, una vez la persona dice, pero tú tan joven en el convento, y pues yo viviendo muy feliz. Claro, pero más como porros, digo, no, es que era necesario. ¿No te has drogado? No, tampoco. Y tampoco se te ha ponido un chico así, no, tampoco. Es que yo no lo he hecho de menos. Dijo, pero que te has perdido. Y decía, pues bueno, o sea, como que no me he sentido frustrada por nada de eso, ¿no? Pero como me lo decían, como diciendo, eres una pobre pringada que te has perdido lo mejor. Y yo decía, a ver si los pringados sois vosotros que no os enteráis de lo mejor, ¿no? Pero claro, encima muchas veces dices, porque como no van a entender nada, dices, ¿por dónde empieza, no? Pero que a veces la gente te mira como con pena y pobre, tan joven en el convento, y dices, ¿cómo que pobre, señora? O sea, yo llevo, gracias a Dios, un montón de años haciendo aquello que creo que es mi felicidad, porque es lo que Dios quería para mí. Entonces, mejor o peor, porque bueno, tengo mis botelillas, voy a veces a la pata coja, pero más o menos estoy por el camino. O sea, lo peor es que si el camino es este, que estoy ahí a 200 kilómetros mirando para otro lado, entonces esto sí que sería como triste, ¿no? Entonces, ay, desde tan joven, tantos años aquí encerrada, y dices, oiga, como que a veces te miran con pena, ¿no? Y dices, pues vale, respeta su opinión, pero dices que equivocados están, ¿no? Porque más se siente afortunada y feliz, vamos, yo no considero que me haya perdido nada en la vida. Efectivamente hay muchas cosas que no he hecho en la vida y muchas que no haré, pero yo creo que nadie se ha ido de este mundo habiendo hecho todo lo que se puede hacer, creo, vamos. Entonces yo cuando te encuentras gente así dices, ¿quién tiene miedo, no? ¿Quién es el que tiene miedo y quién tiene que tener miedo? Y bueno, eso era lo que os quería decir un poco en relación al miedo, y que no tengamos miedo, y que no seáis tontas ni tontos, y que no, porque no, pues que a veces nos pasa, ¿no? Hay gente que el tema del miedo solamente le entra de cara a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es una vocación y opción de vida, ¿no? Más o menos los que estamos aquí, la mayoría ya tenemos la vida encarrilada, ¿no? No, es que dentro de tu opción de vida el Señor te sale al encuentro muchas veces con muchas cosas y le tienes que volver a escoger, y le tienes que volver a elegir y volver a decirle que sí a su voluntad cada día, ¿no? Y que no tengamos miedo, que no seamos